En un principio, entender que el ligamento cruzado anterior es un estabilizador estático completo de la rodilla que evita uno o se tensa en la flexión completa de rodilla con rotación interna y valgo, o también evita, se tensa en el momento de la traslación en extensión de la tibia, la traslación anterior de la tibia respecto al fémur. El mecanismo mayor de lesión tiene que ver con ese movimiento excesivo de flexión, rotación interna y valgo completo. Para las pruebas de evaluación entonces encontramos dos. Está Lachman, que la prueba de Lachman lo que busca es mirar la integridad de ese ligamento cruzado anterior. Tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 94%. Lo que buscamos entonces en la prueba es pedirle al paciente que esté completamente relajado, y lo que vamos a llevar es a una flexión de 30 grados, la rodilla con una rotación tibial externa, y lo que hacemos después es una traslación anterior. Nos quedamos 15 segundos y preguntamos al paciente si presenta dolor. Lo ideal es que estas pruebas se hagan de manera bilateral para permitir ver si la laxitud del ligamento es normal en un paciente o si realmente tuvo una ruptura parcial o completa. Sin embargo, también el diagnóstico diferencial tiene que ver con la resonancia magnética, la que nos va a permitir realmente mirar el porcentaje de ruptura del ligamento cruzado anterior y ver si también sufrió una lesión concomitante, como sería la lesión del menisco o el colateral medial, que se llama la tría infeliz. Otra de las pruebas que son importantes para determinar si hay ruptura del ligamento cruzado anterior es el pivot shift. Lo que busco entonces es, en un principio, facilitar la rotación interna desde el calcáneo, un bostezo hacia medial, y lo llevamos de 30 a 40 grados de flexión. ¿Qué es lo que buscamos? Algunos autores dicen que toca hacer compresión axial de la rodilla, pero en el momento de que los pacientes tienen lesión de cruzado anterior, al regresar, acá hay una traslación anterior de la tibia que tiene que estar relacionada con ruptura del cruzado anterior que no está estabilizando. Después de haber realizado esa evaluación preoperatoria y dependiendo también de las características del paciente, ya si un paciente se dedica al deporte o su rol en el deporte dependerá de esa estabilidad estática, habrá los criterios de tratamiento que tienen que ver con el manejo conservador o no conservador. Sin embargo, si la persona no realiza ningún deporte y su trabajo en la vida diaria realmente es el de recorrer largas distancias o distancias cortas, pero está enfocado más en la marcha y en estas actividades que no tienen que ver de alto impacto como el trotar, el correr o el saltar, el manejo puede ser un manejo conservador. Igual, los estudios de investigación han demostrado que las dos opciones de tratamiento, ya sea un procedimiento quirúrgico o uno conservador, termina si no tiene una buena rehabilitación, de 8 a 10 años en osteoartrosis de rodilla. Para el manejo conservador, entonces los criterios estarán, pues la exposición mínima a actividades de alto riesgo, como los deportes, como les mencionaba anteriormente, y las cargas laborales pesadas. La voluntad de evitar alto riesgo, de evitar esas actividades de alto riesgo, edad mayores de 40 años son posibles candidatos a solo recibir el manejo conservador o el tratamiento de terapia física. Artritis avanzada en la articulación, pues no es candidato para hacer un tratamiento artroscópico del ligamento cruzado anterior, o incapacidad o falta de voluntad para cumplir con la rehabilitación postoperatoria. Y en el manejo no conservador o el quirúrgico, entonces lo que busca es, uno, en principio, si hay lesiones concomitantes, quiere decir si se lleva un daño a nivel del menisco o al nivel del colateral medial, ya nos da un indicativo para que vaya a cirugía, que el puntaje del single hop test sea menor al 80% de la discrepancia de miembros inferiores o de la comparación entre los dos miembros inferiores, la puntuación que tiene que ser menor al 80% de las escalas de vida, de funcionalidad de la rodilla, y más de un episodio de esa sensación de traslación de la rodilla hacia anterior.
Entonces, para eso voy a explicar cuáles son los test funcionales que nos permiten determinar el éxito de un manejo conservador o no conservador en etapas ya 5 y 6 de la rehabilitación preoperatoria y posoperatoria. En un principio está el Single Hop Test. Lo que le pedimos al paciente es que trazamos una línea que nos permita determinar, tomar la distancia del salto que va a realizar el paciente. Lo ubicamos en la línea. Para eso le pedimos que haga un soporte con la extremidad inferior no afectada en un principio, y lo que le vamos a pedir es que con las manos atrás realice un impulso y haga un salto vertical hacia adelante y que mantenga la posición 5 segundos. Una vez llega, tomamos la distancia en donde termina el talón. Entonces, la distancia que se tomará es desde la punta del pie de inicio hasta el talón. Y después le pedimos que lo repita con la pierna lesionada. Un poco más para atrás para iniciar en el borde de la cinta y listo. Entonces, una vez ya ya hemos tenido las dos distancias, lo que pedimos es que restamos y miramos si la diferencia es menor del 80%. Si es menor del 80%, quiere decir que la fuerza de miembros inferiores se encuentra todavía deficiente y que tenemos que hacer mayor fortalecimiento muscular. Otra variación de este test es el Single Hop Test en 3 saltos. Ponemos al paciente al inicio de la línea y con el miembro inferior no afectado le pedimos que haga un desplazamiento en zigzag con 3 saltos. Iniciamos en una posición de semicunclilla, hacemos el salto y tomamos de la misma manera la distancia entre la punta del primer salto con el talón del último salto. Y después le pedimos que lo haga con el miembro inferior afectado. Y tomamos la medida igual. En este caso, si la diferencia es menor al 80%, también es un indicativo de que la fuerza muscular está deficiente y que tenemos que hacer mayor impacto o reforzar esa estrategia terapéutica de la rehabilitación de la fuerza muscular. Otro test que nos va a permitir a determinar la agilidad, que es otra forma de mirar, una prueba funcional para mirar si el paciente ha tenido éxito en la rehabilitación, tiene que ver con el test de los 8 a los 10 metros. Y lo que buscamos es ubicar 2 conos que estén que estén a una distancia de 8 metros. Ubicamos al paciente en el inicio del cono y le vamos a pedir que haga un movimiento en 8 entre los conos. Iniciamos hacia el círculo del primer cono del lado izquierdo y allá miramos cómo sucede en el lado derecho. Entonces le pedimos que corra, tomamos el tiempo, iniciamos ya formando un 8. Perfecto. Paramos y después solicitamos que lo haga del sentido contrario, que sería el de donde estaría la lesión. ¿Listo? Acá estamos viendo también los cambios de aceleración. Una vez el ortopedista ha intentado y ha dialogado con el paciente en mirar o en escoger el mejor tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico, empieza todo el proceso de rehabilitación preoperatoria y posoperatoria. Muchos de los compendios que hay de los protocolos de rehabilitación, tanto en fase preoperatoria como posoperatoria, manejan las mismas 6 fases y cada una está también estructurada para facilitar ese movimiento o ganar ese rango de movimiento y la fuerza muscular de este segmento de la rodilla y todo el trabajo propioceptivo y de deambulación. Es por esto que la intervención preoperatoria y posoperatoria van a estar similares y van a trabajar en los mismos objetivos en cada fase. Cuando el procedimiento resulta ser quirúrgico, la elección del procedimiento es la artroscopia. También dependerá de la calidad del tejido determinar si la cirugía va a ser por autoinjerto, y en este tendrían que mirar el ortopedista escoge si es mejor del tendón rotuliano o del semitendinoso o aloinjerto, que son nuevas cirugías que están realizando con injertos cadavéricos.
Una vez han pasado el procedimiento quirúrgico, empieza la fase posoperatoria inmediata, que tiene que ver con la fase 1 y los principios básicos estarán en restringir ese proceso de inhibición iatrogénica del cuádriceps, que es la pérdida repentina de la activación muscular por todo ese proceso inflamatorio que está cursando en esa zona. 2, ganar el rango de movimiento articular, que tiene que ver con en las primeras semanas de 0 a 60 grados y de 60 a 90 respectivamente, que tiene que cumplirse en esta fase 1. Y 2 y 3 tiene que estar también enfocado en la cicatrización y el tema de cicatrización y dolor. Para el manejo del dolor, entonces todas las modalidades eléctricas que tienen que, todas las modalidades físicas que tienen que ver con la electroestimulación y con el ultrasonido terapéutico a 3 MHz nos va a funcionar muchísimo. Sin embargo, también para facilitar la flexión y la extensión, los rangos de movimiento articular de rodilla, las estrategias que podemos utilizar es la terapia manual. Para eso lo que hacemos es entender, como explicamos en los anteriores módulos, la regla de cóncavo-convejo, en la cual en este caso si vamos a movilizar la tibia debemos entender que para la extensión la tibia se traslada hacia anterior y como es la superficie cóncava, lo que tendríamos que hacer es como si aláramos, pero anteriormente también explicamos que en terapia manual ortopédica es mucho mejor por nuestra mecánica corporal empujar que alar. Entonces lo que podemos hacer es cambiar los brazos. El brazo fijo sería entonces la tibia en este caso. Lo ideal es que tengamos una almohada que nos permita la flexión de 15 a 20 grados, que es la posición holgada de la rodilla, y de esta manera fijamos los platillos tibiales para que con nuestra mano en los cóndilos femorales empecemos a hacer un desplazamiento posterior, fijando la tibia. Y aquí estamos ganando extensión. La extensión de rodilla, un grado 1 para disminuir dolor y edema, un grado 2 para también controlar o facilitar esa barrida de líquido que se encuentra a nivel articular, y un grado 3 para rango de movimiento. Y porque tenemos que asegurar, y es importante aclararles que el primer mes es donde tenemos que asegurar la extensión completa de rodillas, si no se pierde muy fácil y el ligamento con ese cambio de ese injerto que está cambiando a ser ligamento empieza a generar una restricción a frenar ese movimiento de extensión completa. Y para la flexión lo que hacemos entonces es cambiar el brazo fijo, en este caso van a ser los cóndilos femorales, y como vamos a desplazar la superficie cóncava va en sentido del movimiento, en este caso hacia posterior. Lo que hacemos es empujar la tibia para facilitar la flexión de 0 a 60 grados. Aquí estamos trabajando un grado 3. De igual manera lo que podemos hacer es movilizaciones rotulianas que tienen que ver con restaurar ese movimiento patelar, y lo hacemos a partir de una tracción, que es liberar, es como si llevara hacia arriba la rótula, y desde ahí empezamos a facilitar los deslizamientos mediolaterales. Acuérdense que pasamos de una posición 0 a medial o una posición 0 a lateral, y los movimientos de ascenso y descenso. Las otras estrategias que pueden ser utilizadas para el fortalecimiento muscular, en un principio respetando esa activación de fibras, está por empezar un trabajo. Los artículos de investigación demuestran que es un trabajo isométrico, concéntrico y excéntrico. Sin embargo, nuevas investigaciones han demostrado, y estamos hablando de investigaciones del año 2021-2022, hablan de que entre más rápido favorezca el rango de movimiento articular, va a tener la capacidad de empezar a hacer trabajos de contracciones excéntricas, que lo que hacen es reclutar mayor número de fibras musculares y así facilitar el proceso acelerado de la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, en los protocolos convencionales lo que le pedimos al paciente es que se ponga, que se siente, que haga un sedente largo, que realice un sedente largo, y vamos a empezar a trabajar los trabajos isométricos del cuádriceps con elevación de la pierna. De por sí, este también es un test que nos permite determinar la fuerza muscular en fase 1 y 2.
La importancia de esto, y los pacientes al principio encuentran incapacidad por este proceso de inhibición iatrogénica que les explicaba anteriormente. También los estudios de investigación han demostrado que utilizar protocolos de electroestimulación funcional, como lo es la rusa, nos va a ayudar mucho, en un principio haciéndolo de la pierna no afectada y poniendo un espejo que nos permita hacer todo este entrenamiento de terapia en espejo, que es esas nuevas estimulación a nivel cortical para neuronas en espejo que tienen que ver con favorecer el proceso de intervención y favorecer también esa nueva activación o esa activación correcta del cuádriceps que sufrió una lesión. Otra estrategia puede ser cuando ya hemos logrado los 60 grados de flexión, es en posición de cúbito supino o acostado, pedirle al paciente que realice flexión de 60 grados y empezar a trabajar los puentes en apoyo bipodal. Le pedimos que haga un ascenso y controlamos que no haya progresión a nivel de la abducción de cadera, sino que con un estímulo ya sea táctil o por medio de una pelota terapéutica podamos favorecer también la fuerza de los aductores. Esto nos va a permitir empezar el soporte temprano de carga, el soporte de peso sin carga axial. Otra de las indicaciones en la fase 1 es permitir ya el soporte de carga solo para posquirúrgicos del ligamento cruzado anterior sin lesión meniscal. Para eso también podemos hacer todo el entrenamiento en marcha. En principio vamos a disminuir ese soporte de carga con 2 muletas y es la prescripción que también el médico ortopedista envía al paciente cuando ya ha terminado su cirugía. La manera correcta que podemos utilizar para el manejo de las muletas es, en principio, para el cambio de posición o la transferencia de sedente a bípedo, es pedir al paciente que ubique las muletas enfrente de él y que se agarre del mango para que pueda hacer la transferencia de energía. Pedirle también que el miembro inferior afectado, en este caso operado, lo lleve un poquito más adelante para que la propulsión de la transferencia suceda del miembro contralateral o del miembro no afectado. Una vez pudo realizar la transferencia, ubicamos las muletas. Lo ideal es que el soporte de la muleta quede a 5 centímetros del borde axilar inferior, que el mango o donde agarramos la muleta quede en el trocánter mayor y el espacio que hay entre el pie y la muleta debe ser de 5 centímetros y el entrenamiento de marcha que va a ser de 5 a 10 centímetros, perdón. Y el entrenamiento de marcha va a ser que con el miembro afectado, el miembro operado, suceda o haga la transferencia de carga al mismo tiempo que lo hace con las muletas, para así disminuir el soporte de carga. Entonces llevamos a él las muletas y el miembro inferior afectado y así también favorecemos el patrón completo de la marcha. Ya para la fase 2 lo que buscamos es eliminar una muleta. La que vamos a eliminar en este caso sería la muleta que hace o que está paralela al miembro inferior afectado. En este caso el miembro inferior afectado, operado, fue el miembro inferior izquierdo, entonces la muleta la vamos a poner contralateral y vamos a hacer la misma manera, el mismo trabajo de entrenamiento en marcha, permitiendo la aceleración de la marcha al mismo tiempo del miembro inferior afectado, operado, con la muleta. Listo. Otro trabajo que podemos realizar para el soporte de carga, para facilitar el soporte de carga en esta fase 2, tiene que ver con los ejercicios isométricos de cuádriceps en cadena cinética cerrada, con un soporte a nivel lumbar, y eso lo explico es porque partimos del principio de realmente en el ejercicio activar o favorecer la movilidad de los músculos que están indicados en el primer momento para hacer un ejercicio isométrico, como en este caso una sentadilla, que tiene que ser por acción completa del cuádriceps y isquiotibiales y no iniciarlo desde el momento, desde una articulación como la articulación lumbar. Ya habíamos hablado anteriormente que en esta fase ya tendríamos que tener 90 grados de flexión, entonces lo que vamos a pedirle es al paciente que flexione las rodillas, que siempre la pelvis se encuentre en posición neutra en el momento que hace la sentadilla y mantenga durante 10 a 15 segundos.
Este trabajo lo podemos hacer de igual manera con electroestimulación funcional, un protocolo ruso que nos podría determinar o ayudar a hacer todo un trabajo de mayor reclutamiento de fibras con un ciclo del trabajo del 20 al 30% en una primera fase, con una relación de trabajo-descanso de 10 segundos haciendo el ejercicio y 50 de descanso, que es lo que se simula más a esa contracción, a esa despolarización y repolarización a nivel muscular, y también con una intensidad mínima de 30 miliamperios y una máxima a 45 miliamperios. Para la fase 3, que consta de la semana 2 al 4, en este protocolo acelerado lo que podemos hacer es todo el ejercicio excéntrico ya de músculos del cuádriceps y de los isquiotibiales. Necesitamos en sí haber ya ganado por lo menos 90 grados de flexión, porque para los ejercicios nórdicos del cuádriceps uno requiere de 90 a 120 grados. Entonces, para excéntricos de isquiotibiales, lo que podemos hacer es en posición ya en semiflexión en flexión de 90 grados de rodilla, pedirle al paciente que ubique sus manos al frente en el pecho, que siempre mantenga contraída todo lo que es el glúteo mayor y todo el componente lumbopélvico, y que haga una fuerza, que dirija el tronco hacia adelante, facilitando la fuerza excéntrica del isquiotibial. Vamos hacia adelante sin evitar que vaya, y nosotros podríamos fijar en tobillos. Una vez más, la bisagra sucede a nivel de la rodilla. Y para el ejercicio excéntrico de cuádriceps, lo que le vamos a pedir es que cambie la dirección del tronco, va a ir hacia atrás, pero igual contrayendo isométricamente todo lo que tiene que ver con el componente lumbopélvico hasta ahí, que sería de 90 a 120 grados. Después sigue la fase 4, que ya tiene que ver con de la semana 4 a la semana 8. En esta semana tenemos que tener muchísimo cuidado, porque es donde está sucediendo esa regeneración o ese cambio que tiene que ver con el ligamento cruzado. Ya el injerto, que era tendón, se está volviendo completamente avascular, y cualquier lesión, ya sea por ejercicios que tengan que ver de alto impacto, como el trote, como el correr o los saltos, podrían lesionar el ligamento. Esta fase está completamente indicada para empezar ya todo el trabajo propioceptivo y también todo el ejercicio en bicicleta estacionaria con y sin carga. Entonces, uno de los trabajos propioceptivos que podemos hacer es facilitar que el paciente ubique directamente ya la rodilla operada en un balancín, en una base inestable, y pidiéndole que la contralateral busque la posición de caballero. Y una vez ahí, empezar a trabajar lanzamientos de pelota para así darle toda esa propiocepción directa a la rodilla. Perfecto. Otra estrategia puede ya ser la estocada la estocada con un soporte base inestable. En este caso le pedimos que ingrese o que ponga el pie encima del bosú, que haga flexión de rodilla en los dos miembros inferiores, y puede empezar en un ejercicio de mantener y de hacer más conciencia en el movimiento de ascenso de la rodilla, del cuerpo. De igual manera, también podemos ya iniciar todo lo que tiene que ver con entrenamiento del soporte de carga directo en una pierna en apoyo unipodal, y tareas duales como lanzamiento completamente de pelota en diferentes direcciones para facilitar ese equilibrio. Para la fase 5, 6 y 7, que ya es una fase más funcional, ya vamos a permitir que el paciente pueda empezar entrenamiento en caminadora para acelerar la marcha, pasarlo a un trote, y también ya todo el trabajo de propioceptivo y de salto vertical que tiene que ver con apoyo unipodal sobre bases inestables. Para eso ubicamos al paciente en un bosú, le pedimos que la pierna la centre directamente en la base inestable y empiece a realizar estrategias de alcances funcionales con miembro inferior contralateral para así facilitar completamente la flexión de rodilla y estabilidad. Los brazos en la cintura
Perfecta. Y empezamos a trabajar o darle las direcciones a la cual queremos que desplacen los platillos. Perfecto. Otra estrategia que puede ser ya es con los saltos verticales, con entrenamiento del salto vertical. En un principio, en una sola dirección, le pedimos que baje bien, listo, que lleve al máximo y empiece a hacer ya giros con lanzamientos, con tareas que tengan que ver con más procesos de atención y sincronismo del movimiento, coordinación del movimiento para facilitar esos cambios de aceleración y de estabilidad articular. Y otra estrategia que puede ser también con el entrenamiento de ejercicios de agilidad, que tiene que ver con los desplazamientos o el trote y todo lo que tiene que ver con el correr en diferentes direcciones. Entonces le pedimos al paciente que vaya al cono 2, empiece, ahora se desplace hacia atrás, en todas las direcciones, cambios de direcciones, vaya al cono 3, del 3 al cono 2 de forma lateral y así favorecemos todo los cambios de dirección en la rodilla.